Gracias y muy buenas tardes para todos. En las últimas horas se conoció a través de las autoridades brasileñas del asesinato de los dos desaparecidos desde el pasado 5 de junio, el periodista británico y el indigenista brasileño, quienes fueron asesinados a manos de posibles traficantes de la zona que atentan contra los pueblos indígenas que allí habitan. En las últimas horas se conoció de manera lamentable que efectivamente, como se había dado a conocer, el periodista y corresponsal británico Don Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira, desaparecidos desde el 5 de junio, fueron asesinados. Así lo confesó uno de los detenidos, quien dijo haber enterrado sus cadáveres en un lugar inhóspito en la selva amazónica, anunció la Policía Federal. El caso es de conmoción internacional y ha impactado a ambos países, Brasil y Reino Unido, al punto que el primer ministro británico Boris Johnson, durante una sesión en el Parlamento inglés, pidió justicia para el periodista británico. Con lo ocurrido se ha puesto de manifiesto la existencia de un lejano oeste brasileño, en lo que se ha convertido la selva amazónica ante el avance de las mafias de madera, pesca y minería en la región. El jefe de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Eduardo Fontes, dijo que uno de los detenidos confesó y llevó a los agentes al lugar donde fueron sepultados los cuerpos, en una región conocida como Vale do Javari. Además, el detenido confesó que participaron 3 personas en el homicidio y que los cuerpos fueron incinerados, descuartizados y enterrados en medio de los árboles a 3,1 kilómetros del lugar donde ocurrió la emboscada para secuestrarlos. Don Phillips, de 57 años, era hace más de 15 años corresponsal en Brasil y colaborador para el diario británico The Guardian, en Río de Janeiro. En los últimos años se mudó a Salvador Bahía, donde daba clases de inglés en Falabelas y planificaba escribir un libro para proteger el Amazonas, razón por la cual estaba en Vale do Javari. Por su parte, Bruno Ribeiro Pereira era funcionario en licencia del órgano federal de protección indígena FUNAI y trabajaba para la entidad Unión de Pueblos de Indígenas del Vale do Javari, y había sido amenazado de muerte por uno de los detenidos, que es integrante de una organización de pesca ilegal. El comisario local insistió en no encontrar corresponsales internos en el crimen y dijo: «Estamos hablando de Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo, donde hay también disidentes de la FARC», afirmó el jefe policial. Pereira hablaba 4 lenguas indígenas y estaba enfrentado con el bolsonarismo, movimiento de ultraderecha, por lo que en 2019 fue retirado de un cargo jerárquico de protección a los indígenas aislados de otras civilizaciones debido a que lideró una operación contra los garimberos, buscadores ilegales de oro, en el 2018, y fueron defendidos por Bolsonaro durante su campaña electoral. Cabe decir que quien hizo la confesión fue Amarildo da Costa Oliveira, un pescador ilegal que había discutido con Ribeiro Pereira días atrás, mientras el segundo arrestado, su hermano Ocenei, no ha confesado aún. Por su parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro añadió que los dos resolvieron entrar en un área completamente inhóspita, solos, sin seguridad, y ocurrió el problema. «Desde el primer día estábamos buscando sin éxito», dijo el jefe de Estado en un programa periodístico de YouTube. Bolsonaro había declarado la semana pasada que ambos se embarcaron en una aventura no recomendable y que podían haber sido ejecutados. Israel, Egipto y la Unión Europea firmaron un memorando de entendimiento para el suministro de gas natural israelí a Europa a través del país árabe, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que busca reducir la dependencia energética europea con Rusia. «Queremos potenciar nuestra cooperación energética con Israel», declaró von der Leyen en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Naftali Bennett en Jerusalén. La Unión Europea era el cliente más grande e importante de Rusia en suministros de petróleo, gas y carbón, subrayó la jefe del Ejecutivo Europeo. Pero tras la invasión a Ucrania, el intento ruso de chantajearnos con la energía, cortando deliberadamente su suministro, nos ha hecho decidir liberarnos de la dependencia de Rusia de algunos combustibles y pasar a proveedores de confianza como Israel. Antes la falta de gasoductos que conectan Israel con la Unión Europea, la opción en estos momentos es canalizar el gas israelí a través de Egipto, para licuarse y ser exportado posteriormente en barco hacia Europa. Cabe decir que Israel puede entregar casi 1.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa procedente de sus reservas en alta mar. Este acercamiento llega horas después de conocerse que el presidente Joe Biden confirmó su visita a la región, pues el líder estadounidense estará en Cisjordania, Israel y Arabia Saudí entre el 13 y el 16 de julio próximos. La Reserva Federal estadounidense aprobó en las últimas horas el mayor aumento de los tipos de interés en más de un cuarto de siglo, para frenar un repunte en los precios que, según dijeron los banqueros centrales, está afectando la confianza del público. El anuncio, hasta cierto punto esperado por los mercados, elevó el tipo de interés objetivo de los fondos federales en 0,75 puntos porcentual,
hasta un rango de entre 1,5 y 1,75, que siguen siendo comparativamente bajos en términos históricos. El aumento de 75 puntos básicos de hoy es inusualmente grande y no espero que los movimientos de este tipo sean comunes. Desde la perspectiva actual, en nuestras próximas reuniones parece más probable un aumento de 50 puntos básicos o de 75 puntos, dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los funcionarios prevén aumentos constantes de los tipos de interés durante el resto de este año, incluyendo subidas adicionales de los 75 puntos básicos, con un tipo de interés de los fondos federales de 3,4% a finales de año. Según las cuentas de los banqueros centrales, sería suficiente para ralentizar notablemente la economía en los próximos meses y provocar un aumento del desempleo en Estados Unidos. Si el mundo no aborda la grave crisis alimentaria provocada por Rusia, el récord de 100 millones de desplazados podría seguir sumando un gran número de personas, advirtió el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Lo que se hace para abordar la crisis de inseguridad alimentaria es de crucial importancia para evitar que haya más personas desplazadas, declaró Filippo Grandi en una rueda de prensa. Aunque no indica una cifra exacta, será un gran número, dijo el alto comisionado al presentar el informe anual 2021 de la organización. La guerra de Rusia en Ucrania está privatizando al mundo de cereales y fertilizantes, haciendo subir los precios y amenazando con el hambre a millones de personas en todo el mundo. Y es que a finales de 2021 había 89,3 millones de refugiados y desplazados internos en el mundo, más del doble que hace 10 años, incluyendo 53,2 millones de desplazados internos y 27,1 millones de refugiados. Pero la invasión rusa ha hecho que entre 12 y 14 millones de ucranianos se pongan en camino para buscar refugio dentro o fuera de su país. Una avalancha humana que en mayo elevó por primera vez a más de 100 millones el número de personas desplazadas en todo el planeta. Gracias y un feliz resto de tarde para todos. Nos vemos mañana aquí en la información internacional en Express News Noticias. Hasta pronto.